www.rcpc.co. Transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, para toda Sudamérica. Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Mahatma Gandhi. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Hoy les estaremos acompañando Juan Manuel Pombo, Salim Hasir, Daniel Torres y quien les habla, Neil Barrios, para compartir la temática que hemos preparado para hoy, el verdadero legado maya. Ese es el tema que estaremos entregándoles, la investigación que hicieron cada uno de los miembros de la mesa de trabajo del programa para ponerlo a su consideración. www.rcpc.co es la página oficial de la emisora, por allí también nos pueden escribir. Estamos transmitiendo también a través de la aplicación para teléfonos Android RCPC Lite y también estamos transmitiendo a través del Facebook Live. Facebook Live, estamos compartiendo allí. Ustedes pueden escribirnos a través de este chat y nos dicen qué piensan, qué sienten, qué saben, qué dudas tienen sobre la temática que hoy vamos a compartir, el verdadero legado maya. Hola, bienvenido Daniel nuevamente a los micrófonos de Descubriendo. Gracias, Neil, y gracias a todas las personas que me están escuchando. Segunda autoinvitación. Me lo voy a tomar como un buen hábito de venir acá. Y la verdad estoy un poco intrigado porque el tema de hoy es bastante interesante y de bastante importancia para el ascenso de nuestros espíritus. Así que, pues, empecemos. Tu segunda autoinvitación. Sí, señor. Hola Juan, bienvenido. Te extrañamos el viernes anterior. Hola Neil, sí, ha sido una eternidad otra vez este viernes. Me hicieron mucha falta, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón con una investigación bastante interesante. También, bueno, con ganas de escuchar sus comentarios y de que todos vayamos participando en este programa. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, saludo a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes que comienzan a conectarse con el tema de hoy, el verdadero legado maya. Hoy estaremos compartiendo y aprendiendo mucho sobre esta temática. Esperamos sus comentarios, sobre todo también de las personas que vivan en México, que sean de allí, pues lo que sepan de este tema también que lo puedan aportar para compartir. Precisamente, bienvenidos. Precisamente Leticia desde México está en sintonía. Saludos de corazón, nos dice Manuel Guardado. Saludos desde Apopa, San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Fuerte abrazo para nuestros hermanos centroamericanos. Teresa Meriño, que también está en México. Un abrazo para ella, que nos saluda en el Facebook Live. Rosana o Rosaura Valderrama se unió a la transmisión. También nuestra querida amiga Ledis Mari, mientras está allí en recuperación, está informándose y también ligando con Descubriendo. La civilización maya o la cultura maya se refiere a la propia de una civilización mesoamericana que se destacó a lo largo de 18 siglos. 18 siglos.
1800 años en numerosos aspectos socioculturales, tales como por ejemplo, escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, es decir, antes de la llegada de los españoles. Su arte, la arquitectura y sus notables sistemas de numeración, así como, estimados oyentes, en astronomía, fueron muy destacados, en matemáticas y comprensión de la ecología. Se desarrolló en la región que abarca el sureste de México, correspondiente a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, así como en la mayoría del territorio de Guatemala, también en Belice, la parte occidental de Honduras y de El Salvador, todo lo que se conoce como la península de Yucatán. Durante el periodo formativo, es decir, antes de 2000 antes de Cristo, se inició el desarrollo de la agricultura y la población se hizo sedentaria, estableciéndose en las primeras aldeas. En el periodo preclásico, que data del 2000 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo, se desarrollaron las primeras sociedades complejas y se cultivaron los alimentos básicos de la dieta maya, entre ellos el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Las primeras ciudades mayas se desarrollaron en torno al 750 antes de Cristo. Para los que creen que esto es algo pues mucho más nuevo, mucho más de acá, ¿no? 750 antes de Cristo. Alrededor de 500 antes de Cristo, estas ciudades poseían ya una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La escritura gráfica se utilizó desde el siglo III antes de Cristo, es decir, 300 años antes de Cristo, en el preclásico tardío. Este periodo conocido de esta manera, se desarrollaron grandes ciudades en la cuenca del Petén y Caminaelyujú, alcanzando preponderancia en el altiplano guatemalteco. Desde alrededor del 250 ya de nuestra era, 250 después de Cristo, el periodo clásico se define en gran medida por el levantamiento de monumentos esculpidos, empleando las fechas de cuenta larga. En este periodo se desarrolló un gran número de ciudades-estados vinculadas entre sí por una compleja red de comercio. Nos damos cuenta entonces una civilización milenaria, más de 1800 años, y un desarrollo constante y permanente hasta llegar a convertirse en hasta lo que nosotros llegó hoy, todo el conocimiento y el legado maya. Bueno, la organización social que tenían los mayas era el tema en esta cultura se basaba en el parentesco. Este hecho, sin embargo, no indica que los mayas formasen una sociedad igualitaria porque sus clanes se dividían en linajes, grupos de familias inferiores y superiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador. De forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan ocupaban la posición social más elevada. Los linajes procedentes de los primogénitos de sus hermanos, la escala inmediatamente inferior y así sucesivamente. En términos socioeconómicos, el grado de relación con la línea directa del antepasado daba origen a auténticas castas cerradas que condicionaban totalmente la vida de una persona. La pertenencia a un determinado linaje obligaba al individuo no solo a contraer matrimonio con una persona de su mismo linaje, impidiendo con ello cualquier tipo de movilidad social, sino que además le forzaba a vestir de una manera determinada, a ejercer la profesión del clan y a vivir de acuerdo con una conducta prefijada de antemano. Además, la organización político-administrativa, el gobierno de la comunidad de la cultura maya, recaía en el linaje principal que monopolizaba las tareas administrativas y sobre todo las religiosas. Los descendientes del antepasado fundador eran verdaderos dioses vivientes que ostentaban el mando político, económico, judicial y militar de la comunidad. Como tales, tenían derecho a ceder a sus hermanos y sobrinos los cargos políticos de mayor responsabilidad. El omnipotente poder de Alach Uinik, el hombre verdadero, también denominado Aú o Señor,
Emanaba de su papel de intermediario entre sus parientes superiores, los dioses, y sus parientes inferiores, los hombres. El cargo hereditario pasaba de padres a hijos, pero si el Au moría sin descendencia masculina, el título pasaba a las mujeres. Si tampoco dejaba hijas, el cargo era heredado por el hermano de mayor edad, lo cual conducía a una profunda remodelación de los diversos linajes que tenía el clan. Bueno, en la parte económica, la cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras. Era la actividad agrícola la principal, en el cual ellos producían los alimentos y movilizaban o dinamizaban su economía. Se organizaba de acuerdo con un principio de parentesco, lo cual implicaba que la tierra pertenecía al señor o al grupo que tenía su administración, quien la distribuía en función de las necesidades de cada familia. El comercio en la cultura maya estaba controlado por el hombre verdadero y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigantesca red mercantil. Esto un poco de la actividad socioeconómica. Además, en el tema de la religión, se sabe que, pues, sobre todo y ante todo, un instrumento que se utilizó de modo político, un arma que permitió a las castas superiores dominar a una sociedad de campesinos autosuficientes que no necesitaban ningún tipo de autoridad suprema para sobrevivir, como se demostró tras el colapso político. En el tema de la religión maya, pues se considera que ellos contemplaban la existencia, pues, de un dios supremo, al que ellos llamaban Hunakku, y unos dioses menores, por así llamarlo, como Quetzalcóatl y Kukulcán. Esa era la Kukulcán, Kukulcán. Esa era, digamos, que lo que los historiadores han recogido sobre el tema de las creencias mayas. Bueno, además de esto, se dicen o se tiene registro de algunas prácticas religiosas, algunas ciencias, artes. Se han dicho que los mayas fueron, digamos, los griegos, por así llamarlos, de esta parte del mundo. Sabemos que en el viejo continente los griegos eran muy avanzados, una cultura muy avanzada. De esta parte del planeta se consideraba a los mayas, los griegos del Nuevo Mundo, lo cual es muy cierto porque pocos pueblos desarrollaron una cultura tan abstracta e intelectual como los habitantes de las selvas de El Petén. Los mayas incluso desarrollaron números, una especie de cuentas de numeración, de consecuencia directa de la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que regulaban el cielo agrícola. Ellos manejaban su actividad agrícola con, pues, los astros, ¿no? La luna, las estrellas, el sol. Era vigesimal e incluía el concepto de cero, y dado muchos siglos antes que apareciera la numeración arábiga. Para presentar los números se utilizaban por combinación de puntos y barras. En matemáticas denominaron la división de fracciones y los logaritmos. Sobre esta base, sus sacerdotes, los mayas, elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de los hombres e incluso afectaba a los dioses. Vamos a ver la maya, ¿no? En general. Bueno, y siguiendo con hay algo que no se nos puede escapar, y es que los mayas pues también eran bastante avanzados en la escritura, ¿sí? Compuesta por más de 700 signos que aparecen en piedra, en códices, y en la superficie de algunos vasos cerámicos. Esta grafía aún no descifrada del todo. ¿Cuántos años han pasado desde que los mayas supuestamente desaparecieron, o no? 1000 años. Bueno, listo. Y aún no se ha descifrado toda la grafía que traían. Es en esta parte fonética y en parte de ideográfica. En el terreno de las artes, los mayas aportaron un genial concepto a la arquitectura, a la bóveda falsa, ya que creo, si mal no me equivoco, ustedes me corrigen, por encima de una de las pirámides construían otra. Y por encima de esta otra. Estilo esta sí, como estilo de estas cosas rusas. Unos legos. Que va uno adentro del otro, uno adentro del otro. Las muñequitas rusas.
algo así, tiene un nombre particular, pero Sí, yo la conozco como las muñequitas rusas. vamos a poner las muñequitas rusas. Entonces, eso por una parte, y creo que más adelante abordaremos ya la parte de los calendarios. No Ok. sé qué nos tenga que aportar Juan. Sí, ampliando un poco la visión que Salima entregaba de la religión, los mayas se consideraban como una religión politeísta, puesto que tenían varios dioses. Está también Itzamna, señor del cielo, la noche y el día, e hijo de Unapku. Ha invenciado la escritura y el calendario maya. Y otros elementos, puesto que los mayas construían varias pirámides como templos. Y dentro de eso, pues se llevaban a cabo ceremonias de bailes, cantos, el ayuno, la abstinencia sexual, entre otras. Bien, ahí entonces los mayas, hay unas estimaciones un poco más atrevidas en las que dicen que hace más de 4.000 años los mayas dejaron todo un legado. Ahorita encontraba una investigación que hablaba de 1800. Otras estimaciones hablan hasta de 4.000 años. Estamos diciendo que en Centroamérica, en la región comprendida entre Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, una civilización permanente tan antigua como las civilizaciones que conocemos de Europa, o ni siquiera Europa, de Oriente, ¿no? Cuando hablamos de los Babilonia y el imperio sumerio y todo esto, entonces estamos hablando de una civilización bastante antigua. Y esto comienza indiscutiblemente a hacernos reflexionar sobre la forma en que se ha contado la historia en el mundo. O sea, ¿quiénes han contado la historia en el mundo? Hasta tal punto que nos han colocado como la cuna de las civilizaciones y del conocimiento desde Oriente. Sin embargo, entendemos con esto, en estas investigaciones que ya se están haciendo, que de este lado del planeta, de este lado del continente, de esta parte del planeta Tierra, también se desarrollaba una civilización. Ahora, lo interesante en todo esto es comprender que también fueron avanzados. Tienen un sistema matemático, un sistema numérico, tenían un sistema para conocer los movimientos del planeta dentro del universo, incluso más sofisticado que cualquier otro calendario. El calendario maya se caracterizó precisamente, Juan, se nos mete aquí. El tema es una de los calendarios más precisos porque combina el solar con el lunar, a diferencia de otros calendarios que solo se fundamentan en el solar. Por eso comprendemos que el legado maya ha sido un legado muy importante, solo que aquí en Latinoamérica ocurrió un fenómeno desde 1492, que fue lo que comenzó a borrar o a contar la historia de una manera diferente. Y eso se refiere, o me estoy refiriendo, a la llegada de los españoles. Los españoles no solamente para callar el legado, sino también para suplantar una nueva filosofía, una nueva religión, un nuevo legado, entre comillas, que acabó con, o no acabó, sino que trató de opacar los 4.000 años de civilización maya. Claro, pero si somos más precisos con esto que tú estás comentando sobre intentar, sí, opacar el legado, seamos precisos con exactamente lo que se llamó los archivos de las Indias, que fue cuando vienen los españoles, nos estudian completamente a la raza indígena que habitaba aquí en el continente, el Tahuantinsuyo, el Abyayala, y todo ese conocimiento, esa cosmovisión, se la llevan a España, obviamente, ¿sí? Cuando se la llevan, ya obviamente tienen las armas para saber cómo actuamos. Y de ahí entonces nos vienen a traer todas esas teorías eurocentristas de que pues lo que viene de allá es lo mejor y lamentablemente lo tomamos como una verdad. Claro. Y todo este legado andino pues lo tomamos como algo de historia que ni en los colegios hoy en misma no se ve. Andino, tendríamos que hablar ni siquiera voy a mencionar la palabra imperio, la civilización inca. Exactamente. Que sí se desarrolla pues en la parte andina de nuestra América del Sur. Entonces, pero cuando vamos a Centroamérica o a Mesoamérica, que le llaman también, estamos hablando de una civilización incluso más antigua que la civilización inca. Claro. Mucho más antigua, o por lo menos comparten,
porque tampoco tenemos que ver la civilización inca como una civilización casi posmoderna, ¿no? Sino que también hace parte de todo ese desarrollo humano en este lugar del planeta, que tuvo un desarrollo notablemente diferente al que por otro lado se estaba presentando en lo que hoy conocemos como Europa y lo que conocemos como el Medio Oriente y el Oriente Lejano. Son historias distintas, solo que han sido más tenidas en cuenta por quienes escribieron libros de historia, las de este lugar del planeta, de aquel lugar del planeta. Como se dice, el viejo continente, ¿no? Exactamente. La filosofía y todo eso. Pero hoy en este programa vamos a destacar el legado maya. Esos 4000 años. No nos vamos a quedar con los 1800, sino los 4000 años. Y también cabe recordar, es importante esto que vamos a decir, porque explicaría algo que después de la llegada de los españoles tomó mucha fuerza, incluso fundamentado en ciertos rastros que dejaron en la piedra, y es el tema de los sacrificios, ¿sí? Encontramos varias etapas en el desarrollo de la civilización maya. La más antigua, más pura, en la que se desarrolló una cultura muy cercana o con un comportamiento muy cercano a lo que los dioses venidos de las Pléyades compartieron. Le enseñaron, sí. Y una civilización maya, porque ocupó los mismos territorios, pero ya en un tiempo más cerca al nuestro, manipulada, en la que se comenzó un proceso de, por ejemplo, de sacrificios, ¿no? Sacrificios humanos, que era algo muy propio de los dioses invasores, sí. de los dioses invasores negativos. Bien, okay. Quisiera, antes de que siguiéramos, hacer un relato para poner bases de conocimiento, colocar o compartir bases de conocimientos que nos puedan orientar de qué tipo de legado o el carácter del legado maya. Y para eso voy a recordar la mitología griega. En la mitología griega se habla de una historia muy llamativa. Se habla de que el cazador, una constelación que se llama Orión, emprendió una empresa, perseguir a las 7 cabritas. ¿Sí? Las 7 cabritas, perseguidas por el cazador, así se llamaba, el cazador perseguía a las 7 cabritas. Zeus, que representaba al dios universal dentro de esta mitología, para ayudarla a escapar a las 7 cabritas, las convirtió en palomas. ¿Sí? Un programa para escapar de la persecución de Orión. Y desde allí en adelante, haberlas convertido en palomas, entonces adquieren el nombre de Pléyades. Pléyades traduce al griego paloma. Bien. ¿Y por qué hago referencia a esto, a esta historia? Porque hay una organización que viene de Orión, que se ha caracterizado por invadir mundos. Lo dice Apocalipsis, ¿no? Cuando dice que el dragón arrastró la 3ª parte de las estrellas. Y una de las cunas o procedencia del dragón es la constelación de Orión. Exactamente un punto muy reconocido a nivel astronómico como lo es el cinturón de Orión. Persiguió, atacó, cayó en las Pléyades. Las Pléyades, un conjunto de estrellas y de mundos. Una de esas estrellas de las Pléyades se conoce como Maya. Maya. Sí. Bien. Y es el nombre que adopta la civilización maya. Esto nos permite a nosotros relacionar exactamente la procedencia, carácter, conocimiento y virtud de la antigua y primera civilización maya. Bien. Los dioses mayores, los mensajeros de las Pléyades, fueron sus tutores, fueron sus guías en esos primeros siglos de desarrollo de los mayas. Y por supuesto, entender que del otro lado está el cazador Orión, que también esos mensajeros ángeles de esa organización llamada Diablo y Satanás, como lo dice Apocalipsis, también llegaron y crearon sus propias civilizaciones. Entre ellas, pues la Sumeria, los griegos también estuvieron influenciados, bueno, todo el mundo antiguo, todo el antiguo continente, Oriente y Medio Oriente y el Oriente Lejano, porque en China tenemos que hablar del dragón, ¿no? La adoración al dragón. Así entonces, esta civilización se caracterizó por eso. Ahora, vamos dentro de ese legado pléyadino, esos dioses de las Pléyades o mensajeros entregaron y otorgaron a las Pléyades como legado que llega hasta nosotros, a pesar
que desde 1492 se intentó hacer hábilmente por la iglesia entrante, por el poder de Europa, un proceso de sepultar tal legado. Bueno, un legado que los mayas han dejado sin duda alguna es el proceso de la agricultura, en donde ellos empezaron a recibir el conocimiento de cómo preparar la tierra, de cómo sembrar y de cómo multiplicar todo lo que la tierra se les venía dando. Ellos como característica de su agricultura tenían la siembra del maíz, de todos los colores, ¿no? Y el maíz, si nosotros empezamos a averiguar cuáles son las propiedades de esta fruta, por decirlo así, ¿no? Bueno, no es una fruta, es un tubérculo, ¿será? ¿Cuál? El maíz. No, tubérculo es que está abajo en la tierra, Sí, una raíz. Tubérculo es una raíz. Bueno, una fruta, el maíz. Entonces, las propiedades que tiene esta... Es una planta que tiene un fruto. Que tiene fruto, sí. O sea, es un fruto Sí, es un fruto de la planta. Las propiedades que tiene el maíz son gran cantidad de potasio, de calcio, sirve para el terreno en donde los mayas se encontraban, y que además dejó bien estipulada cuáles son los ciclos de siembra que se tiene que tener en cuenta para que la cosecha sea más productiva. Bien, se habla entonces de que el maíz es una planta que es traída desde las Pléyades, Sí. y enseñada a cultivar por los dioses mensajeros como Kukulcán, ¿sí? Estas deidades, que son seres de las estrellas, llegaron aquí para guiar el desarrollo de esta civilización, les enseñaron a cultivar el maíz. Entonces el maíz, por eso es que no lo podemos encontrar de manera silvestre, hay que cultivarlo. Sí, hay que cultivarlo. No se encuentra silvestre, hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, que sirva de alimento, y con ellos, pues los mayas y otras civilizaciones de esta parte del planeta Tierra aprendieron a hacer gran cantidad de alimentos. Bueno, otro legado es el tema de los calendarios. Los mayas poseían dos calendarios, el Isolquín y el Ab o solar. El primero constaba de 260 días divididos en 13 meses de 20 días y se utilizaba para predecir el futuro de las personas. El segundo tenía 18 meses o tunes de 20 días, el cual daba un periodo de 360 días más 5 días aciagos. Combinando ambos calendarios se obtenía un ciclo de 52 años llamado por los mayas cuenta corta. Además de este sistema idéntico al empleado por los aztecas, los mayas desarrollaron otro de mayor complejidad denominado serie inicial o cuenta larga, que permitía contar el tiempo transcurrido desde la creación del mundo, que según ellos tuvo lugar en el 320 a.C. Para ello contabilizaban los días mediante unas unidades temporales y según su sistema de numeración. Este es el calendario de la cuenta larga, el que se hizo famoso por el tema del 2012. Del 2012, el de ¿no? la cuenta larga. Sí, que inició en el 320 a.C. y finalizaba el 21 de diciembre del 2012, que es algo que en el desarrollo del programa vamos a tocar, ¿no? Porque ahí vamos a buscar de alguna forma rescatar cuál es el verdadero legado en ese punto. El tema el otro, dentro de lo que tú estabas compartiendo, Neil, sobre los primeros pasos de esta civilización, al igual que otras civilizaciones en la América, tú hablas de los incas y otras culturas en lo que es América Latina, fueron guiadas por dioses mensajeros. Por ejemplo, en el caso de los mayas, ellos hablaban de Quetzalcóatl, que es uno de los más conocidos. Ellos, digamos que definían a este personaje, le llamaban también la serpiente emplumada. Y en esto hay una especie de confusión o tergiversación de lo que esto significa. Porque muchas personas al escuchar que pues los mayas le llamaban o lo graficaban como una serpiente emplumada, lo relacionan con el símbolo de la serpiente, por ejemplo, el caduceo, o la serpiente que otras culturas de Europa, de la China, de Asia, pues pintaban también en sus registros. Pero el tema de la serpiente emplumada o de Quetzalcóatl tiene otro significado. Voy a primero hablar un poquito de este personaje,
que es uno de los dioses de la cultura mesoamericana. Mira, importante lo que estás diciendo y quiero llamar la atención de los oyentes para que estén muy atentos, porque aquí entonces comienza lo que intenta el programa en este momento es comprender realmente la relación o no que hay con símbolos que utilizaron nuestros ancestros o los mayas y los símbolos que se han asociado recurrentemente con el programa oscuro en el planeta Tierra. Sí, además porque a un oyente en el Facebook Live Santiaguito nos comenta preguntando que cuál fue el dios que, digamos, acompañó a los mayas en ese éxodo. Y pregunta que si acaso fue el mismo dios Enlil, el dios sumerio que guió el éxodo de los israelitas. Siendo sinceros, dice él, no hay muchos dioses, solo algunos. Enki fue el dios de la sabiduría en todas las civilizaciones antiguas. El también llamada la serpiente. Entonces aquí donde vamos a comenzar Primero voy a hablar de Quetzalcóatl un poco, este dios considerado dios de la cultura mesoamericana, llegando a considerarse como el dios principal del panteón prehispánico, entre otros. Se consideraba a Quetzalcóatl como la deidad principal de la cual se generaron los demás a partir del desdoblamiento. Otros consideran a Tezcatlipoca o Tezcatilpoca más bien como el dios principal, mientras que otros más consideran a los dioses que le dieron origen como los principales, surgiéndose como el dios de la vida, de la luz, de la sabiduría, de la fertilidad y del conocimiento, patrón del día y de los vientos. Quetzalcóatl, cuya traducción más popular es serpiente emplumada, va referida a Venus, planeta, y significa gemelo precioso, según esta traducción. Por creerlo, una estrella gemela lo es asimismo al aparecer en el firmamento en dos momentos distintos. El culto que se le hacía a este ser, considerado como la serpiente emplumada, representa la dualidad inherente en la condición humana. La serpiente es cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales. Otro nombre aplicado a esta deidad es Naupitzintil, príncipe de los nahueles. Quetzalcóatl es también el título de los sacerdotes supremos de la religión tolteca. Algo curioso de Quetzalcóatl es la descripción que se le hacía física. Los mayas lo describían como un hombre de tez blanca, digamos que algo no tan común por estas tierras, de cierta talla, incluso lo graficaban con cabello blanco, un tipo de vestidura blanca también, y esa descripción es muy parecida a lo que hacían ya en América del Sur con respecto a Bochica, con respecto a Viracocha. Viracocha sobre todo. Y aquí hicimos un programa hablando de ese programa mensajero de las Pléyades que guió a estas culturas ancestrales. Bien, entonces, aquí comienza a haber claridad, de acuerdo a la pregunta de Santiaguito. Sí. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos hablando de Quetzalcóatl y hacemos también un parangón o un símil con el tema de Viracocha, entendemos entonces que estos eran hombres. Sí, sí, claro. Hombres venidos de las Pléyades. Bien, los ángeles mensajeros. Pero cuando hablamos de Enlil, de Enki, estamos hablando reptiles. De reptiles. Eso sí, Anunnakis. Estos son dioses reptiles. O de la rebelión de la invasión. Es decir, organización. De la organización extraterrena de tipo negativo que llegó a ese lugar del planeta. Recordemos, para referirnos al último tiempo. Sí. Al último tiempo desde el pueblo sumerio para acá. Porque antes estuvo la Atlántida, donde ellos también tuvieron su imperio. Pero hablando del último tiempo, exactamente acadios, sumerios, Babilonia y todos los imperios que ahí se desprenden, estamos hablando allá en el viejo mundo de entidades llamadas dioses que su procedencia es reptiliana, de carácter negativo, desde otros lugares del universo como Orión, ¿sí? El cazador, y está la estrella de Betelgeuse, sí, un sol inmenso sobre el cual giran planetas invadidos por la rebelión negativa. Mientras, amigos oyentes, y esto es algo que ustedes deben investigar y clarificar para dejar de asociar la enseñanza y el legado maya
a lo que fue el legado y destrucción de los dioses invasores negativos que llegaron a ese lugar del planeta. Ahora, la misma invasión ha tenido como propósito desvirtuar ese legado, porque ese legado es de la luz. Y así como se intentó, por ejemplo, destruir el mensaje del Cristo por parte de las organizaciones llamadas religiones, desde el Concilio de Nicea, también no tengan ustedes la menor duda que el legado ancestral maya, por venir, por proceder del lugar estelar de luz, va a ser distorsionado. Y una de las estrategias es hacer creer a la humanidad que hay similitudes. Las únicas similitudes que hay es que fueron acompañados por mensajeros de las estrellas, solo que uno de carácter positivo y del otro lado del planeta de carácter negativo. Ahora bien, hay otra prueba que nos demuestra que esto es así, y es la forma en que vivían estos pueblos. O sea, ¿cuál fue la estructura que les permitió desarrollarse de la manera pacífica en que vivieron? Pues el legado, el conocimiento que les fue otorgado. Pero ¿cuál era el resultado o el reflejo de desarrollo de la civilización del antiguo mundo? Guerras, enfrentamientos, imperios, colonizaciones, esclavitud, ¿sí? Todo eso. Entonces, hay un desarrollo en el comportamiento de las civilizaciones muy distintas, extremadamente diferentes. Ahora bien, en el tiempo más cercano del imperio o de la civilización maya, no debemos decir imperio, porque ese tema de imperio es un concepto que vino desde allá, desde el otro lado del charco. Sí. De hecho, cuando se habla del imperio inca, es una narrativa de la civilización, pero desde Europa. Desde Europa, claro. Porque tal grandeza y poderío solo ellos podían verlo como un imperio, ¿verdad? Porque era la visión, como dice un documento que conocemos, esas civilizaciones agitadas por la guerra, ¿no? Permanentemente agitadas por la guerra, en un ejemplo claro de civilización. Déjala que decir. Un ejemplo claro de civilizaciones jerarquizadas. Estas civilizaciones jerarquizadas son el modelo de sinarquía que fue establecido desde Sirio, de los ángeles de los dioses reptilianos, a las antiguas civilizaciones del viejo mundo. Entonces, de este lado, se vivía en unos conocimientos totalmente diferentes, que en la región andina se hablaba, por ejemplo, Juan Manuel sabe mucho de ese punto, de la chacana. Sí, claro. Ese principio de la chacana, donde se hablaba de reciprocidad, complementariedad, equidad y comunitarismo. Entonces, esos legados llegaron de los dioses mensajeros o los ángeles, Viracocha, ¿verdad? De este lado del planeta, de este lado de América, hablamos de Bochica, Amilabaca, Venezuela. Sí. Estamos hablando y tenemos que subir al punto donde estamos hablando hoy, Quetzalcóatl, o Cucumás y Cuculcán. Todas se le llama deidades, pero realmente ¿qué fueron? Mensajeros, personajes como aún siguen llegaron en algún momento en este tiempo y se contactaron con otros hombres para entregarle la parte final de la profecía. Entonces, en aquel entonces surgió y ese contacto determinó ese nuevo conocimiento que guió a estas civilizaciones. Y a mí me parece muy importante, nosotros los latinoamericanos y sobre todo las personas que escuchan Descubriendo, que son investigadores, no nos dejemos meter el cuento de la manipulación que asimila el mensaje y legado maya al de las civilizaciones y culturas del viejo continente, porque no lo son. Cuando hablamos de la serpiente, entonces comprendamos cuál es el símbolo de la serpiente de Quetzalcóatl o Cuculcán. Emplumada. Es emplumada. Claro. Entonces, si bien es emplumada, ya la simbolociencia está refiriéndose a otra característica. Claro. ¿Verdad? La serpiente de la cual se habla y que se asocia al dragón es una serpiente que se arrastra. Es antigua. La serpiente antigua que se arrastra. Y eso denota símbolos, porque es que la serpiente no es un animal malo. La serpiente es uno de los más animales de la creación. Y a nosotros las tenemos, pobrecitas las serpientes, las tenemos satanizadas. Es un reptil normal, no es del diablo ni nada de eso. Solo que la simbolociencia utiliza elementos,
símbolos para denotar algo, ¿no? Las serpientes son animales, de los primeros animales que poblaron el planeta, y su densidad, pues su densidad hace que se arrastren. No son tan volátiles o no son tan ligeros como las aves o como nosotros los mamíferos. En ese caso, digamos, un reptil como el cocodrilo o alguno de estos tiene Lagartijas. un sistema vascular. Su sangre fría. Es básico, Básico, es muy básico. No pueden correr por mucho tiempo porque se agotan. Las tortugas son todavía. Entonces los hace densos, lentos y se arrastran. Y ese símbolo es el que se utiliza para cifrar o darnos un mensaje de cómo es esa organización que cayó, ¿verdad? Claro. Bastante rastrera. Mientras que cuando hablamos de emplumadas, estamos hablando de arriba. Estamos hablando de estelar, estamos hablando de estrella, estamos hablando de un origen distinto que nos inspira a otras cosas. Hay otro animal también bastante simbólico dentro de todo esto que vendría siendo el águila imperial, que denotaba pues el imperio romano, todo esto. El águila calva. El águila es la blanquita. Ajá, ese la calva. Ese es pero se dice así calva o imperial. Ajá. Y la real, ajá, exactamente, que vendría siendo ya lo que utilizaban pues estas razas. Los Hopi. Los Hopi. Exacto. Los Hopi, por ejemplo. Entonces son símbolos, y no es que el águila sea un diabólica, ¿no? Son símbolos. Solo que una de ellas, por ejemplo, la calva o la imperial, es la forma de atacar es distinta a la águila. El águila real es más, es más carroñera. El águila imperial es más de caza, más imperialista. Exacto, más de muerte. Entonces por eso se utiliza ese símbolo para los imperios. Mira, además otra relación con el tema de la serpiente emplumada, y que es un símbolo relacionado con las Pléyades, con los mensajeros de las Pléyades, lo podemos encontrar en el libro Omni, no Alborada Humana, Enrique Castillo Rincón, que los oyentes pueden descargar de la biblioteca de la emisora. Ahí se hace una referencia porque en el contacto que este Colombo costarricense tiene con los mensajeros de las Pléyades en los años 70, se le explica, pues porque él ve unos símbolos dentro de las naves donde fue subido allí. Él ve un símbolo de una serpiente que tenía alas, que enrollaba una especie de huevo y había un cristal. Y él pues le preguntaba pues a las personas que estaba hablando allí, mensajeros de las Pléyades, y un símbolo de una organización estelar. Y esa organización se llama el Cascabel Alado de las Pléyades. Entonces, eso nos da a entender, cuando uno entiende el legado maya y encontramos este símbolo, encontramos que en Pléyades, los mensajeros de las Pléyades, hay una organización que se llama el Cascabel Alado, y que parte de esa organización han venido a la Tierra a entregar mensajes, a guiar y a servir de tutores en muchos tiempos de la humanidad. Entonces, por eso ahí está la relación también de... Ahora, la compañía y la tutoría que están haciendo estas organizaciones estelares de las Pléyades, en este caso, se hace por la razón especial de la invasión de la otra fuerza. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que si a este planeta no hubiese sido arrojado el dragón, esta organización, la ayuda de las Pléyades no fuese necesaria. No. Porque la vida y el desarrollo y ascenso de esta humanidad en este hermoso planeta fuese conforme a lo planeado. Pero como cayeron, en ese proceso de arrastrar la tercera parte de las estrellas, también tocan el nuestro, y donde al final se va a librar la última batalla. Entonces, es por eso que se destina dentro del plan cósmico universal la ayuda para el planeta Tierra, y es donde comienzan a llegar los mensajeros del ayer, los mensajeros de la dicha, como también se dice, y trasladando el conocimiento estelar, que hace y que permite que la humanidad encuentre su esencia y su origen. Pero esto es lo que se ha tratado una y otra vez de mezclar, de destruir con base al legado oscuro del viejo mundo. Bueno, hay otra referencia en otro documento. Tú hablas de las crónicas de Indias, hay otros documentos incas, también están las crónicas de Acacor, y en muchos de ellos se habla sobre que nuestras civilizaciones ancestrales fueron visitadas por unos personajes que ellos llamaban los dioses. Pero por ejemplo, en las crónicas de Acacor hay dos momentos. Uno que es el más antiguo, donde ellos hablan de la visita de los primeros dioses, que les enseñaron normas de convivencia, les enseñaron a sembrar,
les enseñaron conocimientos pues, de las estrellas, de los astros, y ese legado fue, digamos que difundiéndose de generación en generación. Y ellos hablan que hay de la familia también. Exacto. Se les inculcó mucho. Entonces llega un momento donde hay un quiebre. Ellos narran ahí primero cuando empiezan a ser visitados por otras culturas ajenas a las nuestras. Hablaban de visitas de culturas de Asia, de Europa, y obviamente esa mezcla, estoy hablando antes de la llegada de 1492, esa mezcla de culturas, que era lo que tú hablabas ahorita, traían cosas que eran ajenas a nuestros ancestros, y ahí es donde venía la mezcla de lo que enseñaron los dioses del otro lado del planeta aquí a contaminarse con nuestra cultura. Los sacrificios, por ejemplo. Esa es una. Los sacrificios, también el tema de la religión, Las el perforaciones tema en la piel. las perforaciones en la piel, rituales, los rituales, la guerra, todo eso fue viniendo poco a poco, y ya digamos que la etapa final es cuando llega ya los españoles a estas tierras, que realmente eran muchos de ellos hebreos, y llegan aquí, digamos, ya a traer ese proceso colonizador desde ese entonces, y ahí es donde se termina ya de borrar casi en su totalidad ese legado ancestral. Ahí comenzamos a comprender entonces cómo es que ocurre esa mezcla donde termina introduciéndose el programa oscuro también allí dentro de la civilización mesoamericana y suramericana. Otro legado que también me gustaría resaltar es el legado que dejaron los mayas en base a la aritmética. Nosotros pensamos, por la historia que nos han contado los de Oriente, que los números empezaron a venir de allá, de lo que fue Arabia Saudita, exacto, de Arabia, por allá. El señor de la Baldor. Sin embargo, que tanto dolor de cabeza nos causó. Sin embargo, los mayas mucho antes ya habían empezado a dejar este legado por lo que ellos veían a nivel estelar, empezaron a hacer sus cuentas. Dice, la numeración consecuencia directa de la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que se regulaban, en el ciclo agrícola. Era vigesimal, se incluía el concepto de cero, ideado muchos siglos antes que la apariencia de la numeración arábiga. Imagínense, Mucho antes. Para representar los números utilizaban la combinación de puntos. Un punto es igual a 1 y una barrita es igual a 5. En matemáticas denominaron la división de fracciones y los logaritmos. Sobre esta base, los sacerdotes mayas elaboraron, los sacerdotes en ese concepto de la religión. Sí, como los conocemos desde la religión. Elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de los hombres e incluso afectaban a los mensajeros que venían. Bien, entonces ese dato que nos acabas de dar es importante porque nos hace reconocer que antes del sistema alfanumérico, todo este que dice que viene de Arabia y toda esta gente, ya los mayas habían desarrollado uno propio. Claro, por la necesidad de empezar a contabilizar esas observaciones astronómicas que fueron muy precisas. Incluso gran parte de los conocimientos mayas apenas se están comprobando por científicos modernos. No, hace poco la NASA sacó un comunicado en donde decía que el tiempo que rigieron los mayas es igual al tiempo que nosotros estamos viviendo. Claro. O sea, el calendario es muy preciso. Sí. Otro de los, permíteme, su arquitectura, y uno de esos es Chichén Itzá, ¿no? La gran pirámide de Chichén Itzá, la pirámide del sol, como le conozco. Es el más famoso de los sitios arqueológicos mayas de Yucatán, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Este sitio arqueológico tiene una área de 6.5 kilómetros cuadrados y se puede visitar en un día. Destacan la pirámide de Kukulcán, una enorme piedra de 25 metros que muestra el calendario maya, y el cenote sagrado, que fue usado para ceremonias entre las que se incluían sacrificios humanos, de todo esto que estamos hablando. Cada año, durante el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera, el sol crea la ilusión de una serpiente, que sería la serpiente emplumada, ascendiendo o descendiendo sobre la escalera de la pirámide de Kukulcán, donde se reproduce uno de los espectáculos de luz y sonido que atrapa cada año a miles de turistas.
Este es uno de los lugares más hermosos que pudieron haber dejado la cultura maya. Y aquí también me quiero referir porque el tema de las pirámides es un tema muy parecido al símbolo de la serpiente, ¿no? Porque en Egipto hay 3 pirámides, la de Keops, la de Efren y Miserino, que están ubicadas en una configuración, en una alineación que es muy parecida, de acuerdo ya a la lectura y a la visión de varios investigadores, tiene la misma alineación que las 3 estrellas que conforman el cinturón de Orión. Y esta relación entre las pirámides de Egipto y el cinturón de Orión, pues inmediatamente nos corrobora, nos reafirma que esta civilización, no solamente la egipcia, sino la Sumer y toda esta gente, estuvieron acompañados, estuvieron influenciados por los dioses reptiles venidos desde la rebelión estelar. Y se ha querido también decir que esa misma forma y estructura piramidal que acompañó a Egipto, que se encuentra también en otras culturas, por allá en Asia, es de la misma procedencia de la egipcia, de la maya. Es decir, que no solamente es la serpiente, sino que ahora también es el símbolo de la estructura piramidal que se encuentra en su estructura arqueológica. ¿Qué podemos decir nosotros, muchachos, de acuerdo a lo que sabemos nosotros de lo que constituye, conforma y representa una pirámide? Además que estas son escalonadas. Hay una diferencia también. Escalonadas, si bien en Egipto también hay unas que se intentaron hacer escalonadas, pero no quedaron igual. No quedaron igual como si quedaron las que acaba de mencionar. Sí, lo que pasa es que digamos que las pirámides mayas, además de ser pues toda la arquitectura maravillosa que tienen una función distinta para las que fueron construidas en su diferencia las de Egipto. Entonces ahí están las dos organizaciones, ¿no? Por un lado, en el tema de las pirámides de Egipto, que fueron construidas, no como se dice en la versión oficial, por los antiguos egipcios, a punta de martillo y pico. Estas pirámides, con esa alineación con Sirio, como ya se ha comprobado, tienen una función, porque la forma que tienen, la forma en la que terminan, tiene una función energética, además de la arquitectura que se le ve, una función energética. O sea, eso mueve energía, está configurada con una geometría sagrada, como le llaman ellos, y ahí los oyentes pueden investigar esto. Y se utilizó en el antiguo Egipto para contactar con sus dioses. Vamos a llamarlo de alguna forma así. Con un tema tecnológico. Un tema tecnológico, energético, sí. Más de energías de esas para contactar, telúricas. Entonces emana desde la Tierra, porque son telúricas, y se proyecta pues al espacio para contactar con otras civilizaciones de la misma procedencia. Ya cuando vamos a las mayas, que tienen otra configuración, ustedes hablaban que eran escalonadas. Y no terminan en punta. No terminan en punta. Entonces ya esta estructura tiene otro significado, además que no están construidas a base de la geometría sagrada, como si están las egipcias. Esta, al ser escalonada, primero hay un símbolo ahí, ¿no? Porque las de Egipto buscan es que lo que está arriba pues manda y lo que está abajo pues sostiene, que es la estructura piramidal del mundo. Las de los mayas son al contrario, invita al ascenso. Son escalonadas. Son escalonadas para ascender. Incluso usted va allí y usted puede subir. En la de Egipto no puede hacer eso. Egipto pues no puede entrar solamente en algunas. Desde abajo nada más. Exacto. Entonces estas, abajo, y usted está abajo, y arriba. los dioses arriba, en la cúspide. La de los mayas es al contrario. Usted puede subir, por eso son escalonadas. Y subiendo ahí hay un símbolo del ascenso, que es, digamos, lo que se contrapone. Además de esto, el símbolo como tal, la figura de la pirámide, que es el símbolo en que está construida, no es que la pirámide como tal, la figura sea negativa como tal, sino como ya expliqué, son utilizados los símbolos para distintos propósitos. Entonces, la de los mayas dejan esta enseñanza, la del ascenso, y la de la organización oscura es el control para la humanidad. Y ese símbolo que no es, que la de los mayas es, arriba no tiene la forma piramidal, sí, también quiere decir que varios pueden llegar a ese nivel en su proceso de ascenso. Claro. Y no solamente uno solo, es decir, los dioses en las de Egipto. Una amigo oyente nos hablaba de que había encontrado dentro de su proceso investigativo una relación directa no solamente de las 3 pirámides de Egipto con el cinturón de Orión, sino que también habla de pirámides mayas que también estaban configuradas
en el mismo sentido del cinturón de Orión. Bien, a lo que nosotros comenzamos a investigar esto, no con base a la imagen que viene rodando, sino con base a otras situaciones y no pudimos encontrar esa relación. Y no la pudimos encontrar por también otra cosa muy importante y es el origen de cada civilización. O sea, el acompañamiento de cada civilización. El acompañamiento de la civilización egipcia, que es, digamos, otro periodo de lo que significó los sumerios, es a través de estos dioses que hemos hablado. Y el acompañamiento, ya lo decíamos de los mayas, viene con Kukulcán, con toda esta serie de mensajeros, con una apariencia humana muy distinta a los dioses caídos. Y que no vienen de Orión. Y que no vienen de Orión. Entonces, no hay una relación, no existe una relación, solo es un juego diabólico para mezclar la luz con las tinieblas. Es un juego importante que están desarrollando estos señores para confundir y hacer creer que todo hace parte de un solo juego. De hecho, una de las cosas que quiere la organización es decirnos que no existe ese famoso enfrentamiento, es decir, que todos los ángeles que vienen de arriba son uno solo y son de Dios y son positivos todos y vienen a ayudarnos, ¿no? Son nuestros creadores. No, hay una división, no hablemos de una división, hay una batalla. Eso es lo que hay. Hay una batalla y el lugar final de la batalla es aquí. ¿Y qué está haciendo ese que cayó aquí? Escondiéndose como la luz y hacerse pasar como la luz. Ese es un plan. Si uno no conoce de eso, yo digo que si uno no conoce el tema de la rebelión y el tema de la caída, no comprende varios procesos. Y eso lo hemos dicho aquí muchas veces y le hemos dedicado muchos programas, porque si uno no sabe eso, en la medida en que quiera hacer un análisis de lo que ocurre, de entender las civilizaciones, mete todo en una sola bolsa y no es capaz de distinguir o de discernir. Que es al final uno de los objetivos. ¿Se acuerdan que el libro secreto de Juan, El Salvador, dice que el primer gobernante, una de las cosas que quiso hacer fue hacer lentas nuestras mentes para que no pudiésemos discernir? Y esa estrategia milenaria, porque es milenaria, se sostiene en el tiempo. Y nosotros los hombres que estamos buscando respuesta, tenemos que considerar eso, porque dice la lógica, no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos, no sea que los lleves al mismo abismo de ignorancia en el que estáis viviendo. Aquí, si nosotros no comprendemos ese plan y esa batalla final en el planeta, entonces vamos a caer inocentemente, como dice el código de la lógica, en una tradición que hemos heredado, una manipulación que se ha querido otorgar para que el legado ancestral maya, en el caso del tema que estamos tocando aquí, se pierda y se confunda con el famoso legado oscuro de la otra parte del planeta Tierra. Bueno, es muy importante que los oyentes tengan algo claro. Y es que con las características que ustedes han dado, nos damos cuenta que la cultura maya buscaba en el ser humano, ¿sí? O más que todo dejando el legado profético, que eso me imagino que lo vamos a abordar ahora, Claro. es el ascenso, es la transformación, cosa que otras culturas del Medio Oriente no dejaron. ¿Sí? El principio O disfrazaron. El principio que la cultura maya a nivel espiritual es la vida. Y el principio que sustenta a las demás culturas de Oriente es la muerte. Entonces esas son cosas que hay que tener claras. El detalle es que a veces nos demuestran que matar está bien. ¿Sí? Esa es, digamos, que la trampa en que muchos caemos. El fin justifica los medios. Exactamente, el fin justifica los medios. Herramientas oscuras que nunca y jamás podrán estar a disposición a la luz. Exactamente. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado con el fin justifica los medios. Sí, otro punto que quiero tocar antes de que pasemos al tema de la profecía maya es el tema de Hunahku. Hunahku es considerado por la cultura maya como el dios supremo. Este nombre traduce como dador del movimiento y la medida. Se compone de Hun, único, solo, Nap, medida y movimiento, y Ku o Kup, dador. Además, dentro ya del concepto espiritual de Hunahku, como dador del movimiento y la medida, no es creación única de la cultura maya. En la lengua náhuatl, lengua franca del Can Anuak, por miles de años se le nombra como
Tloque-Nauque. Nuestros antepasados tenían Hunakú o Ahunakú, como le llaman otras lenguas, como una fuerza única, inconmensurable, invisible, impalpable e innombrable, que era su referente superior en el mundo sagrado. Además, las diferentes manifestaciones de esta suprema realidad fueron representadas de manera simbólica, pero estas advocaciones fueron llamadas dioses, entre comillas, por los misioneros, quienes fundamentaron así la supuesta inferioridad de la milenaria religión endógena de los anahuacas. Para los mayas y para todos los demás pueblos, Hunakú era el centro de la galaxia y a su vez el corazón y la mente del creador. Ojo, miren, el centro de la galaxia. Cuando Sí. hablamos del sol central de la galaxia, para los mayas significaba Hunakú. el gran creador. Sí, el gran creador. Hacia allí, Hunakú, sol central de la galaxia. hacia allí y a través del sol dirigían su mirada al estudiar las estrellas. Hunakú era el centro, pero existían esencias menores. Los Tlamatinime y las personas de conocimiento entendían la integralidad del universo con la tierra y la vida humana. Nada estaba separado y todo era complementario. Esto era, quería compartir algo sobre Hunakú. No, y decir también que los mayas sabían de los ciclos cósmicos con relación a Hunakú y entendían cómo cada 5.125 años se generaba una especie de flujo de energía que venía de este sol central de la galaxia, que también le sentían en él la fuerza y poderío del Padre Universal, lo que también se conocería como el anciano de los días, Hunakú. Ese fluvio, esas energías poderosísimas que los mayas en su calendario entendían que ocurría cada 5.125 años y que servía para el ascenso. Fíjate Sí. que se comprueba lo que tú dices en la pirámide, se comprueba lo que tú dices también en tu comentario de una civilización en pro a la vida y el ascenso. Y entendían que hacíamos parte de un concierto o hacemos parte de un concierto universal como humanidad y que nuestro desarrollo dentro de los días de creación aquí en el planeta también está determinado en tiempo y espacio, en tiempo, por nuestro gran sol central. Eso lo sabían los mayas. Y entendemos que esa cuenta larga que habla su calendario determinaba las fechas aledañas al 2012 del calendario gregoriano como el momento en que se volvería a sentir o a recibir esa misma energía que cada 5.125 años ocurre. 5.125 años ocurre. Por lo tanto, los mayas también nos enseñaron con esto a que en este momento estamos recibiendo esa energía que impulsa o nos impulsa a un ascenso. Sobre todo aquellas personas que estén dispuestos a recibirlo, ¿no? Porque están conscientes de que en este momento hora y despertar se ajustan energéticamente y vibracionalmente a dicha energía que viene del cosmos, del centro de nuestra galaxia. Distinto a lo que opinan los científicos que le llaman a esto un agujero negro. El agujero y oscuro. negro, sí. Sí, oscuridad total. Es que para la ciencia sin espíritu todo es. Bueno, también aquí dentro de la investigación hay algo que me llamó la atención que dice el libro sagrado de los mayas, que es el Chilam Balán. Este libro dice entre uno de sus apartes, Lo que quedó del Chilam Balán. exacto, lo que quedó dice, en los 13 aún, al final del último Catum, ahorita Salín nos explica bien qué es lo que significa eso, Itza, que se enrolla y rodará Tanca, habrá un tiempo de oscuridad y pronto los hombres vendrán trayendo la señal futura del sol. La tierra con el norte se despierta y por el oeste Itza despertará. Y por el oeste Itza despertará. Entonces, O sea, ya tocaste el tema profético maya. exacto. Entonces, ¿por qué lo toco? Porque me llamó la atención aquí lo que dice al final, dice, y por el oeste Itza despertará. Es decir, si nosotros vemos el planeta Tierra, nosotros... O el mapa mundi. El mapa mundi, este sector del planeta, toda la América vendría siendo el oeste. Y hay una profecía en Mateo, hablando ya de la Biblia, que dice que la reina del sur se levantará. Entonces, Mateo 12:42. Mateo 12:42. Entonces, hago ese enlace, hago Y ese Lucas parangón. 11:31 creo que es. Sí, hago ese enlace para que nosotros nos demos cuenta que todas las profecías, independientemente estén escritas, donde estén escritas, van a concordar. Y aquí lo importante y lo que decía Daniel, aquí los mayas invitan a que el planeta, todo este proceso de manipulación va a empezar a despertar, pero por este lado,
por el lado del oeste. ¿Cuál fue el término que... Catún. Catún. Un catún son 7.200 días o 20 años. Exactamente. Que son, que son los últimos 20 años desde, bueno, el cálculo que se hacía, ¿no? Con el tema del 2012, se consideraba que era del 92 al 1992 al 2012. Y coincidía con los 500 años del descubrimiento, entre comillas, descubrimiento de América, que se cumplió el 12 de octubre de 1992. Un catún más, es decir, 20 años más, coincidiría con el 21 de diciembre de 2012. Aunque tenemos que hacer correcciones allí porque el calendario gregoriano no coincide con la cuenta maya. No. Por el desfase de más o menos 4 años se habla. Sí, eso está en OVNI Gran Alborada Humana, cuando a Enrique le están diciendo estos hermanos pleyadinos que el mensaje profético viene encriptado y viene protegido. Y es allí cuando el desfase del tiempo, bueno, por todo esto del calendario gregoriano, de todos estos calendarios, hay un desfase de 4 años. Bien, saludamos a los oyentes, abrimos el espacio para los oyentes. Pablín nos dice, Pablín, para echar un poco de luz acerca de la falsedad de los sacrificios humanos por parte de aztecas, los aztecas sí, los mexicas y los mayas, buscar los trabajos de la antropóloga e historiadora Eulalia Guzmán Barón y profesor Francisco Armengol. Pablín nos dice, se me olvidó saludar a Firulai, nuestro perro mascota. Nosotros hemos tenido varios Firulais aquí. ¿Dónde está? No sé qué es Firulai. No, los perros que ladran. Pero está allá abajo. Este es nuevo, este es un chiquitín que es chillón. No, pero hay una paloma ahí. Y hace unos meses era otro que era más grande. Pero siempre hemos tenido un Firulai. Y hay una paloma está quieta. Sí. La paloma Sí, quieta. pero ese es Flifli. Flifli se llama. Sí, está quieta. Okay. Mira, la paloma es un símbolo también. Está con nosotros. Está con nosotros. Saludos amigos, muy buen tema. Como siempre, de a poco abrimos más ventanas de conocimiento. Gracias. Héctor Hernández nos saluda también, Pablín. Bueno, la muñequita rusa se llama Matrioska. Matrioska. Esa era. O Mamuska. Mamuska. Okay. Yo nunca me iba a acordar de ese nombre. También ahí está Fariolay saludando. Oyéndolos atentamente desde Venezuela, Nancy Bracho, un fuerte abrazo para ella. También saludamos a Ilona. Buenas noches, muy buen tema, saludos. También saludos Ledis. Ya habíamos dicho el reporte de Ledis. Vamos ahora al Facebook Live. Nos escriben los oyentes. Daniel Torres se unió a la transmisión. Mafe Cabrera, un saludo. Andrés Verdugo conectado también. Jenny Conde, saludos desde Cali. Muy interesante el tema. Hola, cordial saludo, abrazos. Agradezco a RCPC y a ti, querido Neil, por aceptar mi solicitud. Un fuerte abrazo para Jenny. También Tamaya Campo, Isabel Nieves, Mafe Cabrera. Se unieron también Guerreros del Arco Iris, se unió. Jacqueline Sotelo nos dice, hola, me encanta su programa. Saludos desde Popayán, Cauca. También Viviana Ramírez se unió. Luciano Chávez dice, saludos todos desde Chilán, Chile. Muy buen tema. Luciano, un fuerte abrazo para ti. Félix Ramírez nos escribe y nos dice, muy evidente, la patraña histórica que nos inculca el sistema oscuro mediante la educación, la farsa de Colón, las mentiras sobre la sabiduría de nuestros ancestros. Nos escribe así, un poco más, bueno, mucho más largo, dice, estando en Perú, me enteré que hay historias similares con mi país, Ecuador, inventadas para fomentar patriotismo, que el himno nacional es el segundo mejor del mundo, un héroe niño en la batalla de independencia, una mujer hermosa consagrada a Dios, que muere virgen y luego hace milagros. Bueno, todo ese cuento que meten para distorsionar y distorsionar. También Cristian Díaz Macías está conectado. Nos escribe Enrique Quique, recomiendo leer Crónicas del Buen Gobierno de los Incas, de Felipe Huamán Poma de Ayala, cronista mestizo, para conocer la cultura inca. Fuerte abrazo para nuestro compañero Enrique. Jorge Montoya se une, Marisela Meriño también. Andrés Felipe Rivera dice, la llegada de Colón en 1492 era parte del plan judeo-masónico para estas tierras y apoderarse. También Iván de Jesús, él está en Aruba, nos dice saludos desde Aruba. Reciban un abrazo desde mi corazón al de cada uno de ustedes. Gracias para ti, Iván.
También Marcelo Ruiz de Radio Miami Color, que también transmite nuestra señal. Para la gente en Miami, estamos sonando también por Radio Miami Color. ¿Vas a compartir algo? Bueno, como ahora tú tocaste el No, tema pero espérate, del- déjame terminar de saludar. Bueno, está bien. Sí, por favor, porque la gente está escribiendo. También Andrés Felipe Rivera dice, pero lo que vinieron inicialmente con Colón en realidad no eran los españoles, eran los judíos, que se cambiaron de apellido y Colón era masón judío italiano. Sí, señor, así como es, se disfrazaron de españoles. También Elizabeth Arismendi está con nosotros, Ronnie Rivera, Ana Bastidas, también Brainer Prin está aquí en la ciudad de Barranquilla, en fin, todos los oyentes muy conectados a esta hora aquí con todos nosotros en www.rcpc.co y por Facebook Live. Cristian Díaz dice, en el budismo, la sabiduría ha estado siempre relacionada simbólicamente a la figura de la serpiente. En la tradición occidental puede encontrarse como es usada por el Cristo en el Evangelio según San Mateo. Mirad, yo os envío adelante como ovejas en medio de lobos. Sed, por consiguiente, sabios como las serpientes e inofensivos como las palomas. Es decir, que Jesús utilizó el símbolo de la serpiente en ese momento para decir que teníamos que ser lo suficientemente inteligentes, astutos y hábiles para la transmisión del mensaje y lo suficientemente mansos e inofensivos como las palomas. Y no quiere decir que Jesús era el dragón. En el libro secreto de Juan también hace una aclaración con respecto a eso de la serpiente que dijo a Eva que comiera del fruto. Entonces sería bueno que los oyentes se acercaran al libro no siendo la secreto de Juan. serpiente, porque el libro secreto de Juan dice que se colocó el símbolo de un águila, ¿no? Creo que dice el libro secreto de Juan, el Salvador, para estar pendiente de la humanidad allí. Eso fue una pregunta que le hizo Juan así a lo que el Salvador dio el contexto real y explicó bien. Bien. El libro secreto de Juan, el capítulo 4, creo que está esto. Y Daniel. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Como ahora Celine está hablando del Catún, y creo que vamos a entrar en el tema profético. Y bueno, no sé si entraremos en el tema del calendario también. No sé si nos Sí, dará tiempo. ya lo tocamos de alguna forma. Sin embargo, una de las cosas que queríamos rescatar, porque el calendario se sabe mucho de él, ¿no? Sí, sí. Bueno, no mucho tampoco. Sí, o sea, la idea del programa era tocar en rasgos generales el legado. Bueno, el calendario, creo que una vez hicimos un programa los aquí. calendarios Sí. del... Sin embargo, del tiempo, ahora los calendarios del hablamos, tiempo. antes de los saludos a los oyentes, tocamos lo del calendario, ¿no? El de fase, lo tocamos ahí por encima. Pero sí es bueno que Sí, nos de compartan igual algo más del manera, tiempo. claro, demos el dato a los oyentes que serán osados e investigarán. Bueno, las unidades de cómputo de cuentas largas para saber cómo funciona el tiempo para los mayas son así, ¿sí? En nombre maya, la unidad de un día se llama kin, 20 días se llama huinal, 360 días es un tun, y 7.200 días, que equivalen a ¿cuánto? 20 años me dijiste. Sí, Un 20 años. catún. Es un catún, y un bactún son 144.000 días. O sea, digamos que 144.000 días, fíjate, Exactamente. son cifras muy exactamente. muy llamativos, códigos muy precisos. Son 394 años aproximadamente. Interesante, muy interesante. Bueno, el tema de, aquí nos hace una pregunta Pablín, más allá de que el nombre maya hace referencia a una de las estrellas que componen las Pléyades, ¿cuál es el significado de esta denominación, de la maya? Bueno, yo siempre he asociado, esto es una opinión personal, Pablín, de acuerdo a la visión que he tenido por la investigación. Cuando hablamos de maya, podemos hablar también de María. Cuando hablamos de María, Maya, estamos hablando de una fuerza ella. ¿Sí? No estamos hablando de Maya, estamos hablando de Bárbelo. Estamos hablando del poder del Santo Espíritu. Estamos hablando de ese poder de vida y de sostener la vida. Maya. ¿Sí? Para entender que es una humanidad, una civilización en pro de la vida. Es lo que yo podría aportarle a Pablín en la pregunta. Sí. Bueno, otro dato curioso de lo que estaba hablando Daniel, las cifras de tiempo de los mayas, de los Bactún, Catún y todo esto, si uno suma los números, siempre va a dar 9.
Por ejemplo, en el Tun, que son 360 días, uno suma 3 más 6 es 9. El Catún, que son 7.200, suma 9. En el Bactún, 144.000, suma 9. El Pictún, que son 288.000 días, uno suma 2 más 8, 10 más 8, 18 y suma 8 más 1 da 9. El Calabatún son 57.600.000 días. Si uno suma eso, vayan sumando y los oyentes, da 9, el 5 más el 7 más el 6. El Quinchitún, bueno, ya aquí son 11.050.000 y no, más. 1.152 millones de días. 1 más 1 más 5 más 2 da 9. Y la última cuenta, que es Alautún, que son ya en la conversión más de 63 millones de años, pero son 23.0.4, bueno, una cantidad de ceros de días, y esto suma también 9, más 3 más 4, 9. Bastante complejo y bastante preciso esas medidas. Sí. Entonces el 9 como símbolo de también de los mayas, ¿no? Como ese número que hace referencia pues a esa creación perfecta. Los mayas hablaban de esa matriz 144.000. Sí. Hablaba de una matriz en la materia de 144.000 elementos. Sí. 144 elementos. Sí, digamos que en la tabla periódica, entre comillas, de los mayas. Hablaba de 144 como una matriz que se repetía en diferentes dimensiones y que hacían posible pues el equilibrio de las cosas en cualquier dimensión de la creación, incluso la nuestra. Hablaban de 144 la matriz. Importante ese tema porque entendían un modelo original que viene desde el origen y que desde el lado nuestro, del lado que nos llegó de allá del antiguo continente, pues no se considera. No se considera para nada. Bien, nos dice Katy, y me pregunto, Katy dice, ¿yo por qué nuestra educación tiene como segunda lengua el inglés? Cuando ya que no permitieron que nuestra lengua indígena fuese la primera, por lo menos fuese la segunda, y el inglés o cualquier otra debería ser opcional. ¿Será que no quieren que recibiéramos el conocimiento de nuestros ancestros? Pues claramente ese era el plan. Miren, una de las cosas tradicionales que hicieron los españoles cuando llegaron, o los judíos cuando llegaron disfrazados de españoles, y fue ubicar lugares sagrados para nuestras culturas ancestrales, y sobre esos lugares ancestrales destruirlos y construir iglesias. No solamente para borrar el legado, sino también porque entendían que en esos lugares existía una energía especial, eran lugares sagrados. Ellos querían aprovechar esas energías para sus propósitos, y también para no permitir que los seres humanos y nosotros en la actualidad aprovechemos de esas energías y sumergirnos en la energía, sí, pero de la creencia. Eso lo hicieron tradicionalmente desde la llegada de los españoles. Hay otra relación, digamos, agregando al punto de la profecía con el tema del calendario, la cuenta larga y lo del 2012, que ya sabemos que no era 2012. Y esto tiene relación con el profeta argentino Benjamín Solari Parravicini. Hay una psicografía que habla de las 3 horas o los 3 tiempos finales, que fue elaborada por él en el año 72. La psicografía tiene un escrito que dice: la hora 10 trae el comienzo del fin, la hora 11 el fin sin fin, la hora 12 el fin del fin hasta el principio. Entonces son 3 tiempos que demarcan algo en común, ¿no? Y es el final de algo, pero un nuevo comienzo. Y si vemos el gráfico que tiene, hay un personaje con un libro agarrado pues en la mano derecha, y la cabeza tiene forma como de espiral, como de galaxia. Entonces cuando los mayas decían que cada 5.125 años la galaxia o el centro de la galaxia emanaba una energía, y que esa energía iba a impulsar a la humanidad en el tiempo específico, que muchas profecías llaman el tiempo del fin, la impulsaría a entrar, en términos de la profecía maya, al nuevo día galáctico. Entonces aquí vemos cómo Parravicini toma ese gráfico. Obviamente pues digamos que cuando Parravicini pinta esto,
no lo hace con la intención pues digamos, enlazar con los mayas, sino que Parravicini, digamos que era un medio por el cual el mensaje profético se difundió por parte del mismo plan. Entonces aquí hay una relación que pues quienes conocen el tema de los mayas, el tema de las profecías, sabemos que este plan es uno que ha sido dictado en varias culturas y en distintos tiempos. Entonces ahí está la relación de la energía de la galaxia con el dibujo de Parravicini y el libro, que es el nuevo tiempo que comienza, ¿no? El nuevo tiempo que se empezará a escribir a partir de la hora 12. Claro, bueno, saludamos, ahora vamos a saludar a los oyentes que nos escriben en el WhatsApp. Juan Pablo Puccini, ahora hay un problema, no sabemos si reportar sintonía, porque escuchar la emisora. Estimado Neil, excelente programa, un gran abrazo. Está escuchando Juan Pablo. También está escuchando Jorge Martínez desde Cali. Él nos dice, los españoles no fueron colonizadores, sino invasores. Excelente aporte. Sí, señor, fueron invasores tremendos. También nos dice Maricel desde Cali. Hola muchachos, ustedes como siempre compartiendo este conocimiento tan maravilloso. Los felicito por este gran programa. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Maricel, un oyente desde Venezuela, nos escribe. Linda se llama. Saludos desde Caracas. Agradecida por sus videoconferencias, sus conversatorios y sus audios de programas en diferido. Excelentes. Sus valiosos aportes. Bendiciones infinitas. Gracias para ti, Linda. Desde Venezuela también nos escribe. Hola chicos, un gran saludo desde Chile. Fuerte abrazo para nuestros hermanos chilenos. Ahí está el reporte de sintonía de diferentes oyentes en Colombia, en América Latina, en el programa. Eso nos pone muy contentos. También Carlos Centeno, que está en Costa Rica, nos dice, desde San José de Costa Rica, ¿cuántos capítulos tiene el libro secreto de Juan? 16. 16 capítulos, nos dice nuestro compañero Juan Manuel. Usted los puede leer. Es bastante enredado. Hay que leerlo muy despacio. Y releerlo. Ya pedacitos. No se ponga a leer ese libro por completo de una, porque va a salir más enredado. Sí, léalo por partes. Lea el primer capítulo, vuelve a leer el primer capítulo y vuelve a leer el primer capítulo. Y así pasa el segundo capítulo, lee el segundo capítulo, vuelve a leer el segundo capítulo. Y se reúne y escucha los programas, porque nosotros hemos hecho algo aquí, y es que hemos tomado los capítulos y en programas hemos ubicado, de acuerdo a la visión de Descubriendo, la visión que el capítulo quiere entregarle a la humanidad. Por eso es importante que lean y que complementen esto entre ustedes, acompañándose, y también por lo que puede representar como guía los programas que venimos realizando. De esa manera se va entendiendo y se va abriendo lo codificado y cifrado en tremendo mensaje, como lo es el libro secreto de Juan. Como siempre, excelentes programas, dice Cristal. Por favor, podrían agregarme al grupo de WhatsApp. Gracias. Cristel, ella se llama Cristel Troche. Ella vive en La Paz, Bolivia. Muy agradecida. Excelente. Allá en Bolivia. Frío. Costa Rica, en La Paz, Bolivia hace frito. Frito. No es como aquí que nos estamos asando. No prendió el aire acondicionado y estamos como en un horno. Se está calentando el horno. Bien, seguimos entonces, muchachos. La parte final de la profecía maya fue muy distorsionada. Se habla de 7 profecías mayas que hablan de entre otras cosas, de cambios profundos en la sociedad y se están viviendo. Mira, hablando de eso, la segunda profecía maya afirma que si la mayoría de los seres humanos cambia su comportamiento y se sincroniza con el planeta, neutralizan los cambios drásticos que describen las profecías que auguran destrucción y muerte por las guerras y sobre todo catástrofes naturales. Es importante, según los mayas, ser conscientes de que el hombre siempre decide su destino y que poseemos especialmente la libertad de elegir. Las profecías son advertencias individuales, por lo que llegamos a ser conscientes de la necesidad de cambiar de rumbo para evitar que se conviertan en realidad. Esto dice la segunda profecía maya y también me causa curiosidad porque se enlaza con otra profecía que está en Apocalipsis, cuando dice: no hagáis daño a la tierra y al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes y corazones los siervos de nuestro Dios. Son 144. Entonces 144,000. Entonces aquí cuando dice la profecía que los seres humanos deben cambiar su comportamiento
para sincronizarse con el planeta y neutralizar todo eso que viene a pasar. Es que los mayas nos hablan de los ciclos cósmicos, los ciclos eternos, con la intención de que nos sincronicemos y nos sintonicemos a ellos. Y ellos dieron las mecánicas para hacerlo, que fue lo mejor aún. Claro. Y de alguna manera el mensaje de Cristo, de Jesús, está determinado, está destinado para que haya una sincronicidad. Los mayas hablaban de la necesidad de elevar nuestra vibración espiritual a través de pasar del miedo al amor, de Odio a la comprensión. del odio, de la estupidez a la comprensión y del pensamiento material al espiritual. Esos tres pasos que entregan los mayas, que nos otorgan los mayas, nos pueden servir para elevar la vibración de nuestros espíritus. Ahora, cuando hablamos de elevar vibración espiritual, pues no lo llevemos al tema místico ni esotérico. Es decir, transformarnos, ser mejores seres humanos. Que esa energía negativa, esa energía pesada que hay alrededor de un hombre lleno de odios, de venganzas, de crímenes, se disipe y comience a elevarse a una vibración de amor y de sincronía con los demás, con el planeta Tierra. Y yo pregunto si nosotros estamos haciendo eso. Los seres humanos en un momento tan complicado como el que estamos viviendo como humanidad, estamos haciendo eso o por el contrario seguimos enredándonos y seguimos vibrando bajo. Y yo les decía, ¿se acuerdan antes del programa? ¿Se acuerdan que les decía, muchachos, que una de las cosas que nosotros debemos tratar de sostener en el tiempo, estemos fuera, estemos dentro de algún proceso, es que seamos cada vez mejores seres humanos y que caminemos por el sendero de la luz, independientemente de donde se encuentre. Si usted intenta hacer eso, evidentemente se sincroniza a lo que las profecías han solicitado al ser humano. Transformarnos. Donde esté. Supongamos que usted nunca le haya un mensaje y usted está en la iglesia católica, está en la iglesia evangélica, está por allá metido no sé dónde, pero usted ahí trata de practicar una forma de vida en la que se sostenga por esa sincronicidad, por el amor, por la tranquilidad, por el regocijo. Entonces va caminando hacia lo que el planeta Tierra en este momento le está exigiendo. Y ahí viene el juicio, ¿no? Ese que hablamos de la semana pasada. Yo conozco tus obras, ¿no? Los libros de los vivos serán abiertos y el juez y asombro los tiempos pues los va a mirar. Pasó, no pasó, habilita, no habilita, examen, ¿cómo se llama eso? Nivelación. Sí, nivelación, tal. Y ahí no vale que paso plata para que me... No, nada. Eso ahí no importa. No, que yo estuve con... No, nada, no importa. Aquí Sus pregunta obras. Cristian Díaz, nuestro compañero, dice, ¿será que algunos espíritus mayas están nuevamente encarnados? Bueno, porque eso es un tema de la civilización maya desapareció completamente, no dejó rastro y bueno, posiblemente esos espíritus que estuvieron ahí en ese tiempo, espacio en el que esa civilización floreció, quizás encarnaron en otros lugares del planeta y pues... Yo podría decir que, bueno, son 4.000 años. Bastante, Algunos hablan ¿no? de 1800. Sí. Pero hablemos de 4.000 años. ¿Cuántas generaciones ocurrieron? Uf, bastantes. Quiere decir que hubo generaciones puras, hablando de que se siguieron guiando por el mensaje que trajeron los mensajeros del ayer. Y como tú decías, Aline, hubo otras generaciones dentro del mismo desarrollo Sí. de esta cultura que comenzaron a mezclarse con otras culturas ya venidas. Con la Porque influencia de la los llegada de otros, los claro. españoles aquí no fue la única vez que llegaron gente del otro lado del charco y trayendo y mezclándose pues con toda esta cultura hasta, bueno, aparecer, cuando hablamos de los aztecas y estamos hablando de civilizaciones casi como las allá, las Sí. de Oriente. Sí, tremendas, guerreras y todo este cuento. Pero los mayas, en todo ese tiempo, tenemos que ubicar una época dorada maya. Y esa época dorada maya es la que tenemos que ir a buscar el legado. Hubo otras que ya yo no le llamaría los mayas cuando aparecen los sacrificios, ya esto no tiene nada que ver con eso, sino con la tergiversación o la mezcla, ¿verdad? De la sabiduría o el conocimiento, la cultura, con otras culturas bastante oscuras. Paulín dice, les dejo varias preguntas. ¿Hay alguna relación entre Jesús y los mayas? Quizás ya respondieron esta próxima pregunta, pero la realizo de todas maneras. ¿A dónde fueron los mayas? ¿Van a regresar?
¿Eso era la que tú habías leído? No, era la pregunta de Cristian. Ok, Si la algunos hizo espíritus Cristian, también la mayas hace Pablín. estarían encarnados nuevamente. Bueno, Claro sabemos que que el sí. proceso de encarnación de los espíritus en el planeta es un ciclo natural. Es que- Seguramente Es que estamos hablando de los mayas y los mayas eran seres humanos. son seres humanos, sí. O sea que puede ser que Pablín fue uno de esos seres humanos que estuvo allá viviendo Y aparte como de maya eso, en algún momento. exacto, y aparte de eso, los mayas vivieron eso que tú acabas de llamar la época de oro, la época de las buenas conductas, la época de hacer bien las cosas, de estar bien sincronizados con los ciclos que se maneja el planeta, y de cierta manera la restitución que debe tener la humanidad es esa. ¿Y qué más que ser de pronto un espíritu ya con esa, que ya ha vivido esa condición para Claro. empezar a practicarla? en este O la final de pongo tiempo? de otra manera. Cuando decimos que si recuperamos el legado maya y comenzamos a vivir conforme a ese legado, ¿dónde están los mayas otra vez? Ahí sí regresa. Ahí regresan los mayas. Regresando. Bueno, y la otra pregunta de Pablín, ¿qué relación, si tuvieron alguna relación con Jesús? Acuérdate Bueno, lo que ahí te la dice, dejo ahí- ahí lo te que la dice dejo a ti. Jesús, lo que dice Jesús en la cruz. Sí, Elí, Elí, Lava Sabatani. Lava Samatani. Se dice que, Entonces, que es lengua maya, ¿no? lenguaje maya. Se habla de Eli, Lava Sabatani. Podemos entender que ese lenguaje maya o todo ese conocimiento maya es del mismo lugar y procedencia del Cristo. Que en ese momento se confundió o que confundieron los judíos cuando decía, bebé está pidiendo que le ayude Elías. Ujú. No, Eli, Lava Sabatani. Padre, me hundo en la prealba de tu existencia. Tiene que haber una relación, claro que sí. Claro. Lo que sí es cierto es que la sabiduría que vino enseñando Jesús, que vamos a llamarle mejor la sabiduría del anciano de los días, como le llamó Daniel, sí estuvo presente en estas tierras. Ha estado presente. Ha estado presente. Hay un documento que nos enseña que el legado del anciano de Díaz ha estado, está y siempre estará como una huella indeleble en la memoria de las humanidades que se desprenden de él mismo. Quiere decir que el conocimiento de Jesús, el anciano de Díaz, fue un legado que quedó allí en el oriente, ¿verdad? En el lugar donde nació y murió y resucitó. Pero el legado del anciano de Díaz es antes que las humanidades. Y es un legado que se trasladó en los dioses mensajeros como Kukulcán, Gucumás, Viracocha. Ese es el legado del anciano de Díaz que conocieron las civilizaciones antes de la llegada de 1492. Por lo tanto, cuando decimos que los mayas conocieron de Jesús solo después de la venida de los españoles, es equivocado. No conocieron de Jesús, pero sí conocieron de la esencia del anciano de los días a Que través del encarnaba a Jesús. mensaje, Claro. que fue el mismo poderío que encarnó en Jesús. Claro. Jesús, el anciano de Díaz, y que es el mismo poderío que regresa hoy. Como dice el mismo mensaje, el que era, el que es y el que ha de venir. Por lo tanto, y como lo dije ahora, la huella del anciano de Díaz siempre está esculpida en todas las civilizaciones, solo que en Oriente, por allá, los dioses que llegaron allí raptaron esa información, cogieron, la manipularon y entregaron pedacitos de ellas solo para presentarse como grandes y poderosos. Pero sí, hay una relación entre el conocimiento ancestral del anciano de los días y las culturas como los mayas. Ya son las 9:04, es tiempo de despedirnos, agradeciéndoles a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, que han estado muy atentos, pendientes de la sintonía. Saludamos además, ya para finalizar, a oyentes como Cristian, que nos dejó su pregunta. También Jorge Isaac. Está por ahí Jorge, qué bien. Jorge Isaac dice, saludos compañeros y amigos de Descubriendo, excelente tema. Tienes unas semanas atrasadas, Jorge. Cristian Díaz también dice, qué buen programa, lleno de espíritu, se hace con amor y sin lucro del mundo. Fabián Vidal también está ahí diciendo, excelente. Recordar la historia, dice Alex desde Perú, recordar la historia de mi país cuando llegaron los españoles a conquistar el imperio inca. No llamémosle imperio, vamos a llamarle civilización inca. Y recordar lo que hicieron a Tupac Amaru fue una de las ejecuciones más crueles. Por supuesto que sí. ¿Quién fue el que dijo que regresaré hecho millones? ¿Tupac Amaru? Sí, fue él. Miguel Miguel Ángel Condorcanqui. No, Miguel Ángel no. Gabriel Condor. Gabriel Condorcanqui. Sí, él fue el que dijo, llegaré siendo millones de espadas, regresaré. Porque desmembraron los españoles. Sí. Bien, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Todo eso será cobrado. Absolutamente
toda la sangre de inocentes derramada en este planeta, gota a gota será vengada, no, será justificada, Será ajustada. ajusticiada. Sí. Téngalo por seguro. Y eso no sienta usted el fresquito de la venganza, no. Eso es un proceso de justicia que tiene que presentarse sobre el planeta Tierra, tarde que temprano. 9:06, nos vamos entonces. Recuerden que regresamos el próximo viernes a las 7:30 de la noche aquí en Descubriendo. Pueden entrar a nuestra página www.descubriendo.com.co. Ahí encontrarán los audios de los programas radiales, encontrarán los videoprogramas, que son estos mismos programas, pero en video. Podrán escuchar, ver también las videoconferencias que estamos realizando y los videos tradicionales que hemos colgado en la página, los artículos de Descubriendo, y también pueden descargar de la biblioteca virtual documentos importantes tocados hoy, como las crónicas de Acacor, hablamos del libro Secreto de Juan, también hablamos de OVNI, Gran Alborada Humana, todo eso está ahí, lo pueden bajar, entre otros libros. Y nosotros, este programa lo pueden escuchar en diferido el próximo martes por aquí por www.rcpc.co, o en su defecto está colgado allí en el Facebook. Nuestro compañero también William Matamoros desde los Estados Unidos hace la edición y lo coloca en su canal Despierta, este es el tiempo. Ya me preguntaron si este canal piratea nuestros programas o lo hacemos en conjunto. No, tranquilo, lo hacemos en conjunto. Él se llama William, desde los Estados Unidos, en Nebraska, hace sus ediciones y las dispone en su propio canal que se llama Despierta, este es el tiempo. Él coloca los videoprogramas, estos programas radiales grabados los coloca allí. Muchas gracias, y tengan en cuenta que el proceso de la búsqueda es un proceso que debe realizarse de manera constante y permanente. Como dice la lógica, si emprendieron una búsqueda, deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos interiores que se irán encadenando para sí. Si usted persevera, logrará la respuesta. Si logró poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda. Nos vamos descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.